Este tema que hoy nos convoca realmente es un tema que afecta a toda la profesión jurídica. Yo, cuando me toca explicar este punto en mi clase de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues de repente, ustedes lo saben, yo me dedico al derecho constitucional, pero hay jóvenes que dicen que son muy sinceros. Ahora los más jóvenes ya ven que son muy directos, ¿verdad? Muy sinceros, y dicen: oiga, doctor, todo eso que nos está explicando, pues a lo mejor les interesa a ustedes, porque son constitucionalistas, porque se dedican a los derechos humanos, porque tienen que ver con los derechos fundamentales, pero yo me quiero dedicar al derecho civil. ¿A mí eso para qué me va a servir? Pues ¿qué creen? Que si se van a dedicar al derecho civil, se van a encontrar tarde o temprano con el amparo. Y si se van a dedicar al derecho penal, también. Y si se van a dedicar al derecho laboral, igualmente. Y si se van a dedicar al derecho agrario, también. Porque el amparo realmente hoy, por las características que tiene, viene a ser la última instancia judicial en términos ordinarios de este país. Entonces, incluso los notarios, ahora que estaba escuchando la presentación, es que aquí hay notarios, pues los notarios también tienen que ver con el amparo. Los ministerios públicos naturalmente tienen que ver con el amparo. O sea, déjenme decirlo en otras palabras: nadie puede ser un buen abogado en México si no sabe de amparo. Punto. Porque el amparo tarde o temprano te lo vas a encontrar, te lo vas a topar. O en otras palabras, un abogado que no sepa de amparo no puede ser un buen abogado. Por tanto, esta sería mi segunda, advertencia preliminar. Existen figuras que en el derecho comparado lo tienen diversas instituciones. Por ejemplo, en México el amparo sirve para impugnar la constitucionalidad de leyes. En otros países estos son recursos de inconstitucionalidad o acciones de inconstitucionalidad separadas. En México el amparo sirve para proteger la libertad personal, o sea, el llamado amparo libertad. En otros países esto se conoce como habeas corpus. En México el amparo sirve o tiene una función de contencioso administrativo. En otros países esta función la desarrollan ciertos tribunales a través de legislación separada, etc. Es decir, en México realmente... y otra cosa, en México el amparo es la última instancia que se puede promover en contra de sentencias judiciales definitivas, o sea, el recurso de casación. Lo que en Europa en el siglo XIX, en Francia y en España, se inventa y que es llamado la casación, el recurso de casación, para verificar la correcta interpretación jurídica que hagan los jueces al resolver un caso concreto, en México, ¿cómo le llamamos? Amparo directo. Amparo directo, y de ese amparo conocen los tribunales colegiados de circuito, de tal suerte que pueden ustedes ver cómo el amparo aglutina. El amparo en México reúne bajo una sola ley, en una sola regulación, con un solo nombre, figuras de orden muy distinto que en otros países ameritan un tratamiento jurídico diferenciado. Bien, primero, una muy significativa es lo siguiente: el amparo procede a partir de esta nueva ley. Por cierto, una nueva ley que ya lo saben ustedes, pero quiero decirlo, aunque sea para efectos de registro y de archivo, que digan que sí, el ponente lo mencionó. La nueva ley de amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 2 de abril del año 2013. Martes 2 de abril del año 2013. A esta ley me refiero. Primero, el amparo procede ahora no solamente en contra de actos de la autoridad, sino también en contra de omisiones. Déjenme, en cada uno de los puntos que les voy a decir, voy a citar el fundamento. Los que traigan cuaderno o iPad o celular o lo que sea y quieran ir apuntando el fundamento, me van a ayudar. Se los pido incluso, porque yo no vengo a leerles la nueva ley de amparo, ni voy a leer ningún precepto ni ningún artículo, pero sí los quiero fundamentar cada punto. Entonces, esta procedencia en contra de actos y no solamente en contra de omisiones y no solamente de actos está en el artículo primero, fracción primera. Artículo primero, fracción primera. Y aquí tenemos un gran cambio, aquí tenemos una gran novedad. ¿Por qué? Déjenme se los explico con una anécdota. Ya ven que a mí a veces no me gusta tanto hacer así como teorías, sino más bien contar anécdotas que creo que también son muy ilustrativas. Yo tomé un gran curso de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi maestro fue el mejor maestro que tuve en toda la carrera, y vaya que tomé con buenos maestros. O sea, a mí todavía me tocaron las llamadas vacas sagradas de aquel tiempo. Yo todavía tomé clase con Burgoa, tomé clase de oyente con Celestino Portepetit de penal, con Andrés Serra Rojas de administrativo, con Cervantes Ahumada de mercantil. O sea, tomé con los grandes maestros, pero mi mejor maestro, el número uno de mi carrera, el que recuerdo con más afecto y el que más cosas me enseñó, fue un entonces muy joven secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte que se llamaba Roberto Terrazas Salgado.
Bien, el maestro Roberto Terrazas, que una muy significativa es lo siguiente. El amparo procede a partir de esta nueva ley, por cierto, una nueva ley que ya lo saben ustedes, pero quiero decirlo, aunque sea para efectos de registro y de archivo, que digan que sí, el ponente lo mencionó. La nueva ley de amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 2 de abril del año 2013. Martes 2 de abril del año 2013. A esta ley me refiero. Primero, el amparo procede ahora no solamente en contra de actos de la autoridad, sino también en contra de omisiones. Déjenme, en cada uno de los puntos que les voy a decir, voy a citar el fundamento. Los que traigan cuaderno o iPad o celular o lo que sea y quieran ir apuntando el fundamento, me van a ayudar. Se los pido incluso, porque yo no vengo a leerles la nueva ley de amparo, ni voy a leer ningún precepto ni ningún artículo, pero sí los quiero fundamentar cada punto. Entonces, esta procedencia en contra de actos y no solamente en contra de omisiones y no solamente de actos está en el artículo primero, fracción primera. Artículo primero, fracción primera. Y aquí tenemos un gran cambio, aquí tenemos una gran novedad. ¿Por qué? Déjenme se los explico con una anécdota. Ya ven que a mí a veces no me gusta tanto hacer así como teoría, sino más bien contar anécdotas que creo que también son muy ilustrativas. Yo tomé un gran curso de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi maestro fue el mejor maestro que tuve en toda la carrera, y vaya que tomé con buenos maestros. O sea, a mí todavía me tocaron las llamadas vacas sagradas de aquel tiempo. Yo todavía tomé clase con Burgoa, tomé clase de oyente con Celestino Portepetit de penal, con Andrés Serra Rojas de administrativo, con Cervantes Ahumada de mercantil. O sea, tomé con los grandes maestros, pero mi mejor maestro, el número uno de mi carrera, el que recuerdo con más afecto y el que más cosas me enseñó, fue un entonces muy joven secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte que se llamaba Roberto Terrazas Salgado. Bien, el maestro Roberto Terrazas, que sabe mucho de amparo, pero no ha tenido la voluntad o el tiempo de escribir un gran libro, y lo podría escribir, sería el mejor para escribir un libro de amparo, pero nos dijo en el semestre que tomamos con él: aquellos alumnos que quieran tener derecho a presentar examen final, fíjense bien, derecho a presentar examen final, me tienen que presentar una demanda de amparo efectivamente presentada ante el Poder Judicial Federal. Ustedes verán cómo le hacen. Antes de fin de semestre me tienen que traer una demanda real, un caso real. Entonces, ¿cuál era nuestra preocupación? Yo dije, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Conseguir un acto de autoridad. Entonces, ¿cómo consigo un acto de autoridad que me afecte de manera personal, de manera directa, para poder promover un amparo? Pasaron las semanas, compañeros, pasaron los días y no sabía yo cómo encontrar el maldito acto de autoridad. Dije, me van a reprobar en amparo, no puede ser. Yo ya desde entonces quería ser constitucionalista. Dije, esto va a ser una mancha en mi expediente, nunca me voy a librar de esto. ¿Cómo diablos hago para encontrar un acto de autoridad? Y ya en plena desesperación, en la absoluta desesperación, dije, voy a tomar una medida extrema. Y llevé mi carro a Paseo de la Reforma y lo dejé estacionado en doble fila. Fue lo único que se me ocurrió, no se me ocurría nada. Yo dije, ¿cómo le hago? Lo dejé estacionado en doble fila y me paré junto al carro. Pasaron como 20 minutos, llegó un oficial de tránsito, me dijo, ¿es su carro? Dije, sí. Muévalo. No. Que lo mueva, le digo que no lo voy a mover. Mire que si no lo mueve lo voy a tener que infraccionar. Le dije, por favor, infraccióneme. Por favor, infraccióneme. No, pero bueno, pero si está usted aquí, ¿qué le cuesta darse una vuelta, lo que sea? Para evítese, hombre, que lo tenga yo que sancionar. Dije, por favor, póngame la multa. Arreglémonos, me dice. Arreglémonos. Esto se puede arreglar, platiquémoslo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, le tuve que dar 100 pesos para que me pusiera la multa. Para que me pusiera la multa. Ya con la multa, inmediatamente redacté mi demanda de amparo, falta de fundamentación y motivación, porque no citó el artículo, porque no citó la fracción, porque no citó el artículo que dice que él tiene competencia para poner multas, cosa que la jurisprudencia exige para tener bien fundamentado un acto. Presenté la demanda de amparo y terminé con 10 en mi curso de amparo. ¿Por qué les cuento esto? Porque antes el amparo solo procedía contra actos. Si tú no tienes un acto, no tienes contra qué promover la demanda de amparo. ¿Cuál es la ventaja de la nueva ley? Que dice la nueva ley en este artículo primero, fracción primera, también en contra de omisiones. Y en un estado como el Estado mexicano, que hace tantas cosas mal, esto es una joya. Esto es una mina de oro, compañeros abogados. ¿Por qué? Miren, ahí les va.
hay dos tipos de omisiones. En la teoría jurídica moderna hay dos tipos de omisiones. Hay lo que se llama la omisión legislativa, que se da cuando la Constitución ordena que se dicte una ley y esa ley por la razón que sea no existe, y entonces contra eso nos podemos amparar. Contra las omisiones legislativas nos podemos amparar. Y las omisiones administrativas. Esto es, cuando una ley o un reglamento ordenan que la administración pública se conduzca de cierta manera y la administración pública no hace caso de eso, o hace caso omiso, o no cumple adecuadamente con la ley. Cuando se ordena o incluso en una norma de carácter presupuestal, ahora que van a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2014, seguramente los diputados van a decir, construyan una carretera aquí, o pongan una instalación deportiva allá, o mejoren este hospital, o construyan una escuela, etcétera. ¿Qué pasa si la administración pública no hace eso? Pues contra eso procede también el amparo. Imagínense el enorme boquete de oportunidad que se nos abre a quienes defendemos derechos humanos con la procedencia de las omisiones. Les pido que tomen, compañeros estudiantes, ¿a quién de ustedes sus profesores les han enseñado la pirámide jurídica de Kelsen? A todos, ¿verdad? A todos, la pirámide jurídica de Kelsen. Pues bien, les voy a decir algo que a lo mejor no les gusta a ustedes y lo más seguro es que no les gusta a sus profesores, pero lo voy a decir porque así es. La pirámide jurídica de Kelsen la pueden agarrar y tirarla a la basura, punto. Sí, es que esto es así, ya no sirve más, ya no sirve más. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué tenía la cúspide de la pirámide? ¿Qué había hasta arriba? Pues bien, hoy tenemos una cosa que se llama, ya reconocido por la Suprema Corte, ojo, ya reconocido por la Suprema Corte, y ahorita les voy a dar el fundamento, bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente se va integrando la pirámide, pero en vez de llegar a la cúspide y esa cúspide tener una sola norma jurídica, ahora ya no. Ahora tiene precisamente un bloque. ¿Cómo se integra ese bloque? Se integra por las siguientes normas: Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, derecho derivado de los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México y, sobre todo, particularmente, aunque podría entrar en este tercer aspecto, pongo énfasis, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, punto. Entonces, vean cómo realmente ya no se trata de una sola norma jurídica, de una cúspide hasta arriba, sino de un conglomerado de normas, donde se reconoció la existencia del bloque de constitucionalidad con su nombre y apellido en la siguiente resolución de la Corte. Tomen nota, por favor. Contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Importantísima sentencia muy reciente de la Corte, que todavía no se hace público el engrose. Ya ven que en México, ¿se dan cuenta cómo es muy rara nuestra Suprema Corte? Primero vota y luego da a conocer el texto. Es decir, votan un texto que todavía no está escrito. Es un poco raro. ¿Se imagina que pasara eso en el Congreso, diputado? Que les pidieran que votaran un texto que todavía no está escrito. Oiga, ¿está usted de acuerdo con esta ley que después de que usted la vote a favor, yo la voy a escribir? Oiga, sería medio raro, ¿no les parece? Así trabaja nuestra Suprema Corte. Ya se votó la contradicción de tesis. Ya se votó. Quedaron 10-1. Voto minoritario del ministro Cosío. Pero está en engrose. Ponencia, Arturo Saldívar. Ojo, va a venir un cañonazo ahí, ¿eh? Oigan esto. De la sentencia contradicción de tesis 293 vamos a estar hablando durante años y años, porque es importantísima. Es, yo creo, tan importante como la sentencia del caso Radilla. El amparo procede, de acuerdo con la nueva ley, cuando se afecte un interés legítimo. Este concepto no existía. Ojo, cuando se afecte un interés legítimo. Antes existía el concepto de interés jurídico, pero ahora se abre esta ventana de oportunidad del interés legítimo, que es mucho más amplio, porque ya no se requiere que exista un perjuicio personal y directo, sino simplemente, tal como lo ha definido la Suprema Corte, que te afecte en tu patrimonio jurídico de forma directa o indirecta cualquier acto de autoridad. Y ya con eso te puedes amparar. Déjenme, les pongo aquí otra vez un ejemplo, déjenme, lo menciono de manera anecdótica. Resulta, y lo digo con orgullo porque logramos nosotros en el despacho que a mí me toca encabezar, en el despacho jurídico que yo dirijo, me tocó un caso espectacular.
afortunadamente, y sentamos un precedente histórico que no existía en México. Resulta que la gran universidad pública de Michoacán, la llamada Universidad de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita, les había hecho el Sindicato de Trabajadores Administrativos ya 2 huelgas en lo que iba del año. La primera duró 47 días, la segunda 19 días. Y convocaron a huelga nuevamente porque querían extorsionar al rector. Se los digo con todas sus letras, yo no tengo pelos en la lengua, o sea, yo les digo las cosas como son. Era un acto de extorsión al rector. Entonces le dicen, te vamos a estallar la huelga el día que inician exámenes finales. ¿Para qué? Para que los muchachos perdieran el año. O sea, estaba hecho con toda maña. Entonces me buscaron unos muchachos de la Facultad de Derecho que habían escuchado conferencias mías, que habían tomado cursos conmigo. Me dijeron, oiga doctor, ayúdenos, ¿qué podemos hacer contra estos? Porque pues el rector ya, pues yo creo que va a tener que ceder, porque no va a haber de otra. Van a estallar la huelga en la semana de los exámenes finales. Les digo, ok, con la nueva ley de amparo, esto fue el mes de junio, vamos a promover un amparo, ustedes como estudiantes van a promover un amparo. ¿Cómo? ¿Y cuál va a ser el acto que vamos a reclamar? El auto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por aquí hay un amigo de la Junta Local, ahí le va, amigo. El auto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que califica de legal el emplazamiento y lo notifica a la universidad. Ese fue el acto que agarramos. Con la anterior ley de amparo, el juez de distrito nos hubiera sobreseído inmediatamente, no hubiera admitido la demanda, porque dice, espéreme, señor estudiante, señorita estudiante, ¿qué está usted impugnando si este es un acto de la Junta que le notifica al rector de la universidad, al representante jurídico? ¿Usted qué tiene que ver ahí? ¿Usted qué interés jurídico tiene? Antes nos hubieran sobreseído. Con el interés legítimo procedió, y no solamente procedió, por primera vez en la historia jurídica de este país, una jueza de distrito, la jueza de distrito cuarta con sede en Morelia, la jueza federal, dictó un auto de suspensión y ordenó a las autoridades universitarias que mantuvieran a cualquier costa abierto el campus para que esos muchachos pudieran estudiar. Y se paró una huelga universitaria por primera vez en este país, que yo sepa, con un juicio de amparo. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque tenemos el interés legítimo. Esa es la gran novedad. Tenemos el interés legítimo. Entonces, ahora, si te afecta, yo naturalmente cuando promoví la demanda, acredité que esos muchachos eran estudiantes. Acredité que si estallaba la huelga, iban a salir afectados. Y hice un ejercicio de ponderación de derechos. Hice una argumentación muy sofisticada, una argumentación muy compleja, porque dije, sí, la huelga es un derecho humano fundamental, ¿de acuerdo? Pero también la educación. Estos muchachos tienen un derecho humano a la educación, entonces hay que ponderar. Y cuando uno pondera, pues resulta que estos cuates ya habían estallado 2 huelgas, pues ¿qué más querían? 2 huelgas ya estalladas en lo que iba del año, o sea, todavía no llegamos a la mitad del año, ya iban por la tercera. Entonces ahí realmente la jueza de distrito se portó muy valiente, fue muy arrojada y mandó parar esta huelga. Inmediatamente que se notifica el auto, retiran el emplazamiento. Fíjense ustedes qué valientes los del sindicato. Lo retiran inmediatamente. Pasa el tiempo, cuando estaba en plena vacación, vuelven a emplazar. Yo dije, como ya tengo redactada la demanda, me da igual, la volvimos a presentar. Y volvieron a retirar el emplazamiento. Ahí no de tiempo ni de que notificaran. Antes de que notificaran ya estaba retirado. Y ahora me dijeron, la semana pasada me hablaron, me dijeron, oye, ya viene un nuevo emplazamiento. Le dije, perfecto, es la misma demanda, cámbiale la fecha. No hay más. Es la misma demanda. Con que le cambie la fecha vamos a seguir parando los intereses corruptos, los intereses mafiosos de estos señores, porque la educación de nuestros jóvenes, la educación de nuestros estudiantes está por encima, dadas las circunstancias, no siempre lo va a estar, pero dadas esas circunstancias, está por encima del derecho a huelga.